Increíble. Él solo quería ver su saldo, pero lo que descubrió le cambió la vida para siempre. Javier, un mecánico de 45 años, miró la pantalla de su computadora con desánimo. Su cuenta bancaria reflejaba la misma cifra que había visto durante años, escasa y triste. Sin embargo, esa mañana se sintió impulsado a explorar más allá de lo habitual. Con un clic, se topó con un viejo correo electrónico que le recordaba un taller heredado de su abuelo, un lugar olvidado que había pertenecido a un hombre que alguna vez había soñado en grande. La revelación lo dejó helado. ¿Un taller viejo? Él, el mecánico del barrio, como dueño de un negocio. Una chispa de emoción brotó en su interior, pero pronto fue sofocada por una marea de dudas. La vida de Javier había estado marcada por el esfuerzo y el sacrificio, valores que su madre y su abuela siempre habían enfatizado. El trabajo dignifica, solían decirle. Sin embargo, en ese momento miraba su entorno y lo único que sentía era el vacío de una rutina interminable, el eco de las palabras de su madre sonando en su cabeza mientras luchaba con su deseo más profundo. La inquietud lo invadió. ¿Cómo podía siquiera considerar dejar atrás su vida como mecánico del barrio? Pero al pensar en el taller, se aferra a la idea de restaurar autos clásicos, una pasión que nunca supo que existía en él. Sin embargo, la realidad de los murmullos de sus vecinos no tardaría en asomarse. Cuando empezó a dar vida a aquel taller, sirviendo con amor y dedicación a cada auto que tocaba, se dieron cuenta de su transformación. Pero no todos estaban contentos. Las voces envidiosas comenzaron a murmurar, ¿qué le pasó a Javier? Un mecánico no puede ser un empresario. La presión externa se hizo cada vez más palpable, y las murallas del juicio comenzaron a rodearlo. ¿Realmente merecía este cambio? ¿Un mecánico del barrio podía aspirar a más? La lucha interna creció de manera abrumadora. Cada día, al abrir las puertas del taller, la esperanza se mezclaba con un miedo aterrador. Javier estaba atrapado en una encrucijada, consciente de la seguridad que representaba quedarse en su zona de confort, pero deseoso de abrazar un futuro lleno de incertidumbre. Su familia dependía de él, y las expectativas pesaban tanto como un auto en su espalda. ¿Y si fracaso?, se preguntaba, mientras su mente se retorcía con pensamientos negativos. El miedo le daba un nudo en el estómago, y al mirar cada auto que restauraba, el eco de las expectativas familiares resonaba con fuerza. En un día particularmente tenso, observó a su alrededor mientras ajustaba un motor, escuchando los murmullos que hablaban sobre su suerte como si fuera un despropósito. El verdadero conflicto estalló dentro de él. Sabía que no solo estaba luchando contra las críticas, sino también contra el miedo a decepcionarse a sí mismo y a aquellos que siempre habían puesto su fe en él. La tensión era casi insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que uno de los autos que restauraba se asemejaba más al de su infancia, también se intensificó su lucha interna. Recordó las historias de su abuelo, los sacrificios de su padre y los sueños que, como él, murieron a la sombra de la rutina. La carta olvidada de su abuelo, con sus palabras sobre seguir el corazón, le pesaba en la mente. ¿Podría realmente romper con lo tradicional y perseguir sus deseos? Cada día que pasaba, el peso de las expectativas familiares y su anhelo por el éxito se entrelazaban, llevándolo a una crisis emocional.
Javier se quedó inmóvil, con un destornillador en una mano y la carta en la otra, sintiendo que el destino lo empujaba hacia un abismo de decisiones. La duda lo invadía. ¿Estará listo para romper el ciclo y cambiar no solo su vida, sino también la historia de su familia para siempre? Javier respiró profundamente y se sentó en una de las viejas sillas del taller, donde la luz que entraba a través de una ventana polvorienta iluminaba su rostro. En ese instante, la carta que sostenía en la mano se sentía más pesada que nunca. La erguida figura de su abuelo flotaba en su mente, un hombre que había tenido sueños, pero que había sucumbido a las exigencias de la vida. ¿Eso es lo que quiero para mí?, se cuestionó, ansioso por encontrar respuestas en algún rincón de su ser. La lucha entre ambición y miedo se cernía sobre él. Recordó los días en que se sentía fuerte, soñando en grande, y se dio cuenta de que parte de su vida había estado condicionada por el miedo al fracaso. Se sentía como un barco a la deriva, y sus sueños eran la brújula que lo guiaba. Se levantó de la silla convenciéndose de que no podía seguir así. Sintiéndose revitalizado, Javier decidió dedicar esa jornada a limpiar el taller. Con cada trapo que utilizaba, borraba simbólicamente las huellas de la duda que lo habían aferrado hasta ese momento. Era un acto de purificación, donde cada rincón limpio representaba un paso hacia el nuevo rumbo que estaba dispuesto a tomar. Cuando finalmente terminó, el espacio ofrecía un brillo renovado, igual que su esencia. Inspirado, Javier comenzó a trazar un plan. Tomó un bloco de notas y, como en los viejos tiempos, sacó un lápiz. Primero, necesitaba definir claramente su visión. Más allá de solo restaurar autos, quería que su taller fuera un lugar donde otros pudieran aprender, compartir y redescubrir su pasión por los vehículos clásicos. Eso significaba que no solo debía pintar y reparar, sino también enseñar a otros, convirtiéndose en un mentor. Sin embargo, el deseo de avanzar era complejo. Convertirse en docente implicaba un compromiso renovado con su propio aprendizaje. Sarcásticamente se rió, pensando en cuántas herramientas ubicadas en el taller habían estado allí sin ser utilizadas, como el compresor de aire en la esquina, cubierto de polvo y olvidado. ¿Acaso él no había hecho lo mismo con su propio potencial? Ese día, Javier se dedicó a buscar cursos y talleres online sobre gestión de negocios y trabajo en equipo. Sabía que no solo necesitaba habilidades técnicas, sino también herramientas para manejar la parte administrativa. Cada enlace que abría despertaba en él un entusiasmo latente, y poco a poco sus miedos comenzaban a desvanecerse. Desde ese momento, cada entrada a su taller se transformaba en una mina de oportunidades. Empezó a restaurar un auto a la vez, pero cada proyecto era más que un trabajo mecánico, era un paso hacia su visión realizable. Se encariñaba con cada pieza, porque representaba no solo una restauración material, sino también la reconstrucción de sus sueños. Mientras más se empoderaba con nuevos conocimientos, más cuestionamientos emergían en su entorno. ¿Javier, un mecánico enseñando a otros? Eso es absurdo, murmuraban algunos de sus vecinos. Sin embargo, su determinación crecía pese a los juicios ajenos. Cada vez que alguien le decía que era imposible, más fuerte se sentía en su ánimo de desafiar expectativas. Durante una de esas noches de estudio, mientras repasaba algunas lecciones sobre estrategias de marketing, su teléfono sonó. Era un antiguo amigo del barrio, uno que había asumido riesgos similares en su vida y ahora estaba dirigiendo su propia empresa exitosa. Javier, un poco nervioso, decidió compartir su nuevo proyecto. El diálogo fluyó naturalmente, y su amigo, al escuchar sobre su propósito, recordó que había herramientas de financiamiento disponibles para emprendedores en su comunidad. Cuando la conversación terminó, Javier quedó reflexionando sobre las posibilidades que se le presentaban. La idea de un respaldo económico encendió un nuevo fuego en su interior, pero también despertó una ansiedad distinta. ¿Estaba listo para pedir ayuda? Mirando su taller,
ese abrazo de posibilidades y dudas, Javier comprendía que la respuesta a su pregunta inicial se encontraba más cerca de lo que pensaba. La noche caía cuando tomó una decisión crucial. No era solo el momento de actuar, tenía que abrazar el apoyo donde lo encontraba, incluso si eso significaba pedir ayuda. Pero un pensamiento atraviesa su mente: ¿qué más era necesario sacrificar en esta búsqueda de su verdadero yo? La incertidumbre se apoderó de él una vez más. Era un nuevo camino que se alzaba ante él, y sin saberlo, una revelación crucial estaba apenas a la vuelta de la esquina. Javier despertó la mañana siguiente con un nuevo propósito. La incertidumbre de la noche anterior se había transformado en una determinación palpable. Se movía por el taller como un rayo, revisando su espacio de trabajo y visualizando cómo cada herramienta ahora representaría no solo su esfuerzo, sino también su aprendizaje y su potencial para enseñar. Decidió que el día comenzaría con una visita al banco. Se sentía nervioso, la sola idea de tener que enfrentar la institución que siempre había significado la representación del mundo financiero lo intimidaba. Sin embargo, la posibilidad de financiación para su proyecto lo empujaba hacia adelante. Se vestía con un pantalón limpio y una camiseta que solía considerarla formal. Cada paso hacia el banco resonaba con un eco de autoafirmación. Esperó en la fila, observando a los empleados detrás de los ventanales. Sentía que todos los ojos estaban sobre él, juzgando su apariencia, su determinación. Pero en lugar de detenerse en la inseguridad, recordó la visión que había delineado en su cuaderno, su deseo de ser un mentor, y eso lo impulsó. Cuando finalmente fue su turno, se acercó al escritorio. Con voz firme, presentó su idea, explicando cómo quería convertir el taller en un espacio de aprendizaje y crecimiento. La funcionaria lo escuchó con atención, pero su rostro mostraba signos de escepticismo. Preguntas como ¿tiene un plan de negocio? O ¿cómo atraerá a sus alumnos? Lo bombardeaban, y cada respuesta requería de su mejor esfuerzo para mostrarle que aquello no era un simple capricho, sino un sueño bien fundamentado. Pero en la sinceridad de su empeño, sentía que había poco espacio para la duda. Al salir, se sintió como si hubiera llevado un peso de plomo en su pecho, pero lo que había vivido no había hecho más que intensificar su determinación. En ese momento, una chispa de idea nació en su mente: necesitaba un plan sólido, algo que pudiera presentar con convicción. Regresar a casa significaba instintivamente poner a prueba su capacidad para estructurarse. Se sentó en su mesa de trabajo, y a medida que empezaba a bosquejar su proyecto, se dio cuenta de que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una muestra de madurez. De inmediato, apuntó a contactar a antiguos amigos del barrio que también habían tomado caminos inciertos en su desarrollo profesional. Aquello no solo lo obligaría a comprometerse, sino a interactuar con personas que podrían ofrecerle su perspectiva. Sin embargo, la búsqueda de apoyo no sería fácil. Entre las primeras reacciones de sus amigos, se encontraban los que aún tenían dudas y burlas. A pesar de todo, Javier aprendía a manejar la crítica. Recordó que su proceso de restauración no solo implicaba piezas mecánicas, sino también su propia imagen y reputación. Era fundamental no dejarse hundir por comentarios negativos. El crecimiento personal empezaba a ser más importante que cualquier otra cosa. Así fue como, un jueves por la tarde, decidió organizar una reunión informal en su taller. Quería conectar con aquellos que compartían su pasión por los autos clásicos. Preparó bocadillos y café, atento a que cada rincón del lugar mostrara el esfuerzo que estaba invirtiendo en su sueño. La emoción crecía a medida que se acercaba la hora del encuentro. El sonido de las puertas abriéndose llenó el espacio con energía. La conversación fluyó, risas y anécdotas sobre vehículos comenzaron a sacudir el aire. Javier sintió cómo la atmósfera de camaradería despertaba algo en el que había estado latente. Poco a poco, se aventuró a presentar su propuesta, un grupo de aprendizaje, donde todos pudieran aportar y aprender de las experiencias de los demás.
Aún así, cuando las miradas se posaron sobre él, una seria incertidumbre lo invadió. ¿Lo aceptarían? ¿Impartiría conocimientos a quienes antes lo habían desestimado? La inseguridad se cernía sobre él como una sombra, pero la necesidad de dejar atrás esos miedos presionaba cada vez más. Para su sorpresa, varios amigos comenzaron a expresar su interés. La idea de enseñar tomaba forma en un entorno de aceptación. Al final de la noche, Javier se sintió revitalizado, pero también consciente de que la próxima etapa exigía aún más de él. Ya no era solo un mecánico, estaba en las primeras etapas de convertirse en un mentor, un guía. ¿Qué pasaría si la presión se volvía demasiado fuerte? Mientras sucumbía a esos pensamientos, temía lo peor, que su proyecto pudiera desmoronarse antes de despegar. Mientras se retiraba al taller al día siguiente, sintió que cada renovación, tanto personal como profesional, sería un desafío monumental. Su mente zumbaba con la idea de lo que vendría, un taller inaugurado por él, donde su antiguo yo se elevaría con los nuevos conocimientos adquiridos. Pero en medio de esa euforia, un mensaje inesperado resonó en su mente: no me dejes solo. Era el eco de su abuelo, y al recordarlo, una convicción ardiente lo atravesó: ¿podría ser su legado la inspiración para seguir? Con estas preguntas, Javier volvió a darse cuenta de que el camino hacia la autosuficiencia nunca es lineal. Tal vez, ayudando a otros podría finalmente salvarse a sí mismo. Sin embargo, el misterio de cuáles sacrificios aún debía enfrentar parecía inminente. El día siguiente, Javier se despertó con un leve rayo de esperanza en el corazón. La emoción de haber compartido su idea de grupo de aprendizaje aún iluminaba su mente, pero también lo mantenía en un estado de alerta constante. Las dudas lo bombardeaban: ¿realmente tenía lo que se necesitaba para llevar esto más allá de una simple conversación entre amigos? La imagen de un aula, aunque ficticia, ocupaba su pensamiento, exigiéndole que se preparase más allá de lo físico. Decidió que se dirigiría nuevamente al banco. Esta vez no solo quería explorar opciones de financiación, sino que debía comprender las herramientas que le permitirían gestionar su proyecto. El sistema financiero, siempre archifamoso y complejo, parecía un monstruo. Tenía que aprender a hablar su lenguaje. Caminó hacia la institución con firmeza, pero un nudo en el estómago seguía ahogando su confianza. Miró a su alrededor, notando cómo algunos clientes entraban y salían con la simplicidad que él deseaba. Tal vez, el primer paso hacia el éxito no era debilitarse ante la duda, sino empoderarse con información. Al llegar, la funcionaria se sobresaltó ligeramente al ver su esperada llegada. Esta vez no era solo un cliente más. Cuando se presentó ante el escritorio, las preguntas que antes había temido ahora aparecían en su mente como desafíos menores. Decidió que no sería el mismo hombre que simplemente respondía a los interrogantes. Hoy, Javier estaba decidido a absorber conocimientos. Cuestionó sobre los tipos de créditos disponibles y las condiciones necesarias para presentar su proyecto. La conversación dio un giro inesperado cuando la funcionaria, impresionada por su sinceridad, le ofreció asistir a un taller sobre gestión de pequeñas empresas. Era la oportunidad perfecta. Se inscribió de inmediato, sintiendo que estaba tomando un control significativo sobre su futuro. Mientras se sentaba en esa clase, absorbió cada detalle con ansias. Se dio cuenta de que muchas de las estrategias que había estado buscando ya existían, y su tarea consistía en aprovecharlas. A cada consejo recibido, una nueva capa de confianza se iba construyendo en él. Hacia el final del taller, no solo había aprendido sobre finanzas, sino que había vislumbrado la posibilidad de crear las bases de su propio legado. Regresó al taller después de la clase, aún cargado de una inusual energía. Comenzó a plasmar ideas en una pizarra, dibujando un mapa de su nuevo enfoque. Tomar cada decisión como un paso hacia su objetivo comenzó a parecerse a ensamblar las piezas de un motor. Cada concepto era un engranaje nuevo, y él era el mecánico.
Las conversaciones en el grupo de aprendizaje continuaban, y Javier se sintió capacitado para llevar el liderazgo. Comenzó a diseñar una programación que incluía no solo la restauración de vehículos, sino también la comprensión del negocio detrás de ellos. De pronto se dio cuenta de que podía convertir sus pasiones en una fuente de ingreso, al tiempo que satisfacía su deseo de enseñar. Agrupando las experiencias de sus amigos, comenzó a crear un documento que podría funcionar como su plan de negocios. La noche anterior se había sentido revitalizado, esa noche se sintió liberado. Pero al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad y el anhelo de cumplir con estas expectativas le presionaban el pecho. Mientras revisaba sus notas, una idea lo golpeó con intensidad: no puedo fallar. Con el eco de su abuelo resonando en su mente, un pensamiento inquietante surgió: ¿qué pasaría si todo esto no resultara como había planificado? ¿Y si su deseo de enseñar no resonaba con los demás? La perspectiva le dio un vuelco al estómago. La vulnerabilidad de despertar a su verdadera pasión lo enfrentaba a una realidad dolorosa. Esa misma noche, una práctica inquietante comenzó a formarse en su mente, como una sombra: sus amigos podrían no estar tan entusiastas en la segunda reunión. ¿Habría sobreestimado su deseo de aprender entre ellos? La pregunta lo atormentaba mientras aguardaba el nuevo encuentro. Mientras se preparaba, una inquietante sensación se cernía sobre él: su camino estaba lleno de más desafíos de los que había anticipado. Y con cada nuevo paso que daba, se daba cuenta que no solo se trataba de un taller, sino de desmantelar su propio miedo. La próxima reunión determinaría si su sueño era posible o solo una ilusión. ¿Podría enfrentar los juicios y las dudas nuevamente? ¿Estaría preparado para la posibilidad de que sus amigos no creyeran en su visión? Una sola certeza lo acompañaba: el momento de la verdad se acercaba cada vez más. Javier llegó a la segunda reunión con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso que daba hacia la sala de su encuentro era un ejercicio de autoafirmación. Su mente estaba dividida entre el deseo de ser un líder y la preocupación de lo que sus amigos podrían pensar de su propuesta. Se detuvo un momento en la puerta, sintiendo que cada pulso de su corazón era un recordatorio del riesgo que estaba a punto de asumir. Pero si algo había aprendido en el taller era que sin riesgo no hay recompensa. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada expectante de sus amigos. La sala estaba decorada de forma informal, con mesas dispuestas en una especie de círculo que fomentaba la conversación. Decidido a que esta reunión fuera diferente, se enfocó en establecer un ambiente de confianza. Comenzó presentando un breve resumen de lo que había aprendido en el taller, desglosando conceptos como la importancia del flujo de caja y la segmentación de mercado. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una emoción liberadora, una transformación que lo empoderaba. Al compartir su entusiasmo, notó que algunos de sus amigos mostraban signos de interés genuino. La emoción que antes sentía cohibida comenzó a brotar de él, fluía como una corriente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una voz familiar interrumpiera su discurso. Era Ricardo, quien, con una mirada de escepticismo, cuestionó la viabilidad de su idea. ¿Por qué deberíamos confiar en que puedes enseñarnos algo que tú mismo no has dominado? Las palabras de Ricardo golpearon a Javier con fuerza. La erudición adquirida parecía desvanecerse en un momento. Pero aquel golpe inesperado fue un giro agridulce. Le forzó a confrontar la verdadera esencia de su propósito. Tomando una respiración profunda, en lugar de retroceder, eligió ver la crítica como una oportunidad de crecimiento. Con voz calmada, explicó no solo su experiencia personal con la restauración de vehículos, sino también su renovada comprensión sobre el negocio que lo rodeaba. Cada desafío que había reajustado en su mente se convirtió en un argumento a favor de su propuesta. Los ojos de algunos amigos comenzaron a brillar con curiosidad. Javier tomó esto como un indicio de que había resistencia, sí, pero también una chispa de interés. Siguiendo esta línea,
propuso un ejercicio práctico, dividirse en grupos y provocar una lluvia de ideas sobre cómo podrían implementar lo que había aprendido. Observando el ambiente despegar, sintió que las dudas que lo habían atormentado durante días comenzaban a desvanecerse. La sesión continuó, y los aportes de su grupo se volvieron cada vez más valiosos. Una de sus amigas propuso asociar la restauración de vehículos con un componente social, llevando a los jóvenes a aprender sobre mecánica en un ambiente recreativo. Javier asintió. Esa idea, lejos de alejarse de su visión, comenzaba a resonar con su deseo de hacer más que simplemente enseñar, podía inspirar. Sin embargo, al final de la reunión, la alegría que sentía se vio empañada por la negativa de Ricardo a cambiar su postura. Puede que esto sea un juego para ti, Javier, pero para otros es una inversión de tiempo y esfuerzo, afirmó, desafiando la seguridad que había logrado construir. Su mente se llenó de interrogantes, y el eco de la segunda reunión resonó en su interior. Estaba claro que el camino hacia su sueño no sería sencillo, y debía prepararse para enfrentar no solo las dudas de sus amigos, sino también las suyas propias. La figura de su abuelo, con sus palabras sobre la perseverancia, resonó en su mente, reafirmando su propósito. Mientras salía, una nueva revelación se apoderó de él. Para transformar su visión en realidad, necesitaba demostrar que su pasión no era una ilusión, sino una misión, y que su camino podría inspirar a otros a caminar junto a él. Con la visión de sus amigos aún presente, sintió que se acercaba a un nuevo reto. Debía profundizar su estrategia y persuadir a Ricardo de que su propuesta no solo era viable, sino emocionante. ¿Podría arriesgarlo todo nuevamente y hacer que creyeran en él, como él comenzaba a hacerlo? La incertidumbre se cernía sobre su futuro, pero en su interior, un deseo de confrontar ese miedo crecía cada vez más fuerte. La verdadera batalla apenas comenzaba. El día siguiente surgió con una carga renovada de determinación. Javier despertó temprano, la luz del sol filtrándose por la ventana le dio un empujón. La imagen de su abuelo volvió a su mente. Su voz resonaba en su interior, cada error es una lección, y cada lección es un paso más hacia el éxito. Esa mañana se propuso preparar una presentación más impactante para la próxima reunión, una que no dejara lugar a la duda. Se sentó en su mesa, rodeado de papeles, gráficos y varias tazas de café. El sonido de las teclas de su computadora vibraba en el aire, y con cada golpe, sentía que iba tomando forma un plan más sólido. Decidió que, además de la experiencia práctica, debía incorporar datos económicos concretos que respaldaran sus ideas. La viabilidad de su proyecto tenía que estar fundamentada en números que cualquier escéptico debía considerar. Al pasar las horas, comenzó a sentir un cambio en su enfoque. Lo que una vez fue un proyecto personal que idealizaba, ahora se transformaba en una propuesta profesional y estratégica. A medida que recopilaba información, Javier se dio cuenta de algo perturbador: había aspectos de su idea que aún no había explorado. Faltaban detalles en términos de estructura de costos y retorno de inversión, aspectos esenciales si esperaba capturar no solo la atención de sus amigos, sino también la de Ricardo. A medida que profundizaba en su investigación, surgieron nuevas inquietudes. La competencia en el mercado de la restauración de vehículos era feroz. De repente, la confianza que había sentido comenzó a inclinarse hacia la ansiedad. ¿Y si realmente no tenía lo que se necesitaba para llevar su idea a cabo? Esa duda fue como un eco que resonaba en su mente, perturbando la serenidad que había ganado. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, decidió aprovechar esa ansiedad. Era una oportunidad de aprender y crecer. En su búsqueda, encontró libros sobre emprendimiento y técnicas de venta que lo inspiraron a desarrollar su presentación con un enfoque más proactivo y menos defensivo. La idea de que no solo se trataba de él y su pasión ahora se establecía en la conexión que podía generar con los demás y cómo su propuesta podía impactar en sus vidas. Después de un día de intenso trabajo, Javier estaba agotado, pero más claro en sus convicciones.
Se dio cuenta de que necesitaba una narrativa más poderosa, una historia en la que otros pudieran verse reflejados. Al final de la noche, se sintió más seguro, como si cada desafío asumido le apartara un paso del miedo y cada recurso aprendido le acercara a su objetivo. La siguiente reunión no sería solo una presentación de su plan, sería una narrativa que mostrara cómo cada uno de ellos podía beneficiarse. Sabía que debía hablarles directamente sobre el potencial del proyecto, y cómo todos juntos podían embarcarse en un viaje compartido, fomentando un sentido de pertenencia en el proceso de restauración. Para ello, elaboró un guión que resaltaba la historia detrás de la restauración y su impacto personal en él, así como en el paisaje emocional de quienes participaron. Finalmente, mientras se sentaba en su cama, preparándose para dormir, sintió cómo empezaba a afianzarse una nueva fe en sí mismo. La construcción de su presentación no había sido solo sobre los números, había sido un viaje hacia el autodescubrimiento, un momento en el que comprendía que su verdadera pasión radicaba en inspirar. Con la mente aún agitada, Javier cerró los ojos, decidido a enfrentar la crítica de Ricardo como un reto más que lo fortalecería. Estaba a un paso de la verdadera prueba. El viernes, se aproximaba la reunión, y la posibilidad de lograr cambiar su vida y la de sus amigos se sentía tan palpable como nunca. ¿Sería capaz de convertir sus nervios en convicción y, finalmente, ganar el apoyo que necesitaba? La noche lo mantenía alerta, ansioso por descubrir si su esfuerzo sería suficiente para superar la resistencia de su amigo. El día de la presentación llegó con una atmósfera electrizante. Javier se despertó antes de que el sol saliera y, al mirarse en el espejo, notó cómo la determinación había reemplazado a la ansiedad que lo había atormentado días antes. Sus pensamientos eran ahora claros, no se trataba solo de ganar la aprobación de Ricardo, sino de validar su propio potencial. Mientras se preparaba, repasó cada parte de su discurso. En su mente, cada palabra resonaba con más confianza que nunca. Se había convertido en un narrador capaz de tejer la historia de su proyecto con hilos de emoción y lógica, haciendo énfasis en cómo su propuesta no solo restauraba vehículos, sino también sueños y pasiones olvidadas. Al llegar al lugar de la reunión, Javier sintió un torbellino de emociones. La sala, con su luz brillante y mesas ordenadas, le parecía un espacio sagrado donde se definiría su futuro. Miró a los rostros conocidos de sus amigos y a la mirada escéptica de Ricardo, quien ocupaba el lugar central. Esta vez, Javier no se distraería por las miradas críticas, estaba allí para demostrarles a todos que su idea tenía valor. Comenzó su presentación enfatizando su proceso de investigación. Cada dato económico que compartía estaba diseñado para atraer a la lógica de su audiencia. Habló sobre estructuras de costos y retorno de inversión ante miradas atentas y silenciosas, como si cada palabra destilara un significado profundo. Se sentía como un puente entre su pasión personal y las necesidades prácticas del mundo de los negocios. Sin embargo, su verdadero momento llegó cuando compartió una parte más íntima de su historia, la conexión emocional que lo llevó a emprender. Recordó cómo su abuelo solía trabajar en su propio taller de coches, hablándole de la importancia de la perseverancia y la dedicación. Era un legado familiar, una herencia que Javier quería honrar a través de su proyecto. Al compartirla, pudo notar cómo algo cambió en el ambiente. Las máscaras de escepticismo parecieron suavizarse y, en su lugar, comenzaron a surgir miradas de identificación, como si su viaje resonara con el propio. Cuando terminó, un silencio inquietante llenó la sala. Subió a la cima de su propio nerviosismo, invitando a su amigo a abrir el debate. Ricardo, aún desenfocado en su perspectiva crítica, planteó dudas sobre la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, esta vez, Javier había anticipado sus preguntas. Con datos en mano y una respuesta cimentada en la lógica y la pasión, contestó con firmeza. Se dio cuenta de que, más que una defensa del proyecto, era un reflejo de su propio crecimiento personal.
Había aprendido a convertir sus inseguridades en fortalezas. La discusión prosiguió y, a medida que avanzaba, Javier sintió como algo vital se transformaba dentro de él. Se dio cuenta de que no importaba si Ricardo accedía a apoyarlo o no, lo esencial era que había asumido el control de su narrativa. Ya no se trataba solo de convencer a otros, sino de convertirse en la mejor versión de sí mismo, un creador que podía enfrentarse a adversidades. Finalmente, cuando la reunión concluyó, Javier miró a sus amigos. Algunos sonrieron, mientras que otros aún permanecían tomando notas. Sentía un halo de satisfacción que ni la opinión de Ricardo podría borrar. Con su esfuerzo, había empezado a desmoronar las murallas de la duda. Al salir, un nuevo pensamiento cruzó su mente. Si la reunión había sido un paso decisivo en su viaje, ¿qué otros retos lo esperaban al dar el siguiente? ¿Sería capaz de mantener la energía y la convicción que había encontrado esta vez? La incertidumbre le dio un vuelco en el estómago, pero, por primera vez, no lo veía como un obstáculo, sino como el inicio de un emocionante camino de autodescubrimiento. Su verdadero viaje estaba a punto de comenzar y la posibilidad de éxito se asomaba en el horizonte. Javier salió del edificio con el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Había sido una presentación difícil, y aunque había sentido que había dado lo mejor de sí, el futuro aún se presentaba incierto. Este momento de reflexión se interrumpió por el vibrar de su teléfono. Era un mensaje de Ana, una de sus amigas más cercanas y confidente en sus altibajos. Felicidades, Javi. Hiciste un gran trabajo. Pero aún hay algo que no te he contado, decía el texto. La curiosidad lo invadió. Ana era directa, siempre había aportado una perspectiva única que lo había animado cuando más lo necesitaba. Sin pensarlo dos veces, decidió llamarla. Cuando Ana contestó, su tono era enérgico, aunque había una pizca de preocupación subyacente. Javier, lo que descubrí sobre la propuesta de Ricardo no es solo un simple rechazo a tu proyecto. Hay más en juego. A veces, enfrenta intereses que nada tienen que ver con las ideas. Javier sintió que su corazón latía más rápido. ¿A qué te refieres? Ana fue directa. Richard ha estado involucrado en otros proyectos que podrían verse perjudicados si tu idea prospera. Me temo que no solo se trata de números, sino de poder e influencia. Un escalofrío recorrió su espalda. La noción de que su esfuerzo pudiera ser drenado por rivalidades ocultas lo molestó profundamente. Pero, en lugar de dejarse abrumar por la desilusión, decidió actuar. Tenía que conocer sus fortalezas y vulnerabilidades. Había aprendido que el conocimiento era tanto una herramienta de empoderamiento como una plataforma para la acción decisiva. Como parte de su proceso personal, Javier se propuso investigar más sobre el ámbito competitivo y sobre el pasado de Ricardo, explorando conexiones que desconocía. Conectó con excompañeros y se dedicó a la lectura de reportes empresariales y análisis de mercado. Cada descubrimiento que obtenía se convertía en un ladrillo que edificaba su confianza y su decisión de no rendirse. Con cada manera en que se adentraba en ese mundo empresarial, Javier comenzó a enfocarse menos en la figura de Ricardo como un adversario y más en que podía aprender de su perspectiva. Desde un repaso a fondo de la ética en los negocios hasta las dinámicas de poder en el sector automotriz, cada pieza del rompecabezas lo ayudaba a ver su propio proyecto desde nuevas alturas. Un día, mientras revisaba un artículo sobre innovación y emprendimiento, una idea descabellada pero brillante le apareció. ¿Y si su proyecto no solo se trataba de restaurar coches? ¿Y si se convirtiera en un laboratorio de soluciones sostenibles para vehículos? Esa idea, germinada por su resentimiento inicial, ahora resonaba con potencia y propósito. Cuando finalmente se sentó a redactar su nuevo enfoque, la emoción lo invadió. En vez de tropezar ante los temores, había elevado su visión, transformando un potencial obstáculo en un trampolín.
Lo que había empezado como un intento de aprobación estaba evolucionando hacia algo más grande, un verdadero cambio en el sector. Sin embargo, mientras Marco anotaba todas estas ideas y conexiones, la imagen de Ricardo permaneció latente en su mente. No podía sacudirse la sensación de que el enfrentamiento inminente era inevitable. Su próximo paso sería crucial y estaba decidido a no dejarse sorprender. Si quería tener éxito, debía prepararse para una confrontación directa, no solo con Ricardo, sino con el sistema que había comenzado a descubrir. El camino hacia la confrontación lo llenó de emoción y ansiedad. El momento de la verdad se acerca, pensó con determinación. La pregunta era, ¿sería capaz de mantener su nuevo enfoque firme frente al desafío que se avecinaba? Javier se despertó aquella mañana con una mezcla de adrenalina y miedo. Sabía que el día anterior había marcado un punto de inflexión en su vida profesional. El resplandor de su nueva idea aún lo iluminaba, pero la inquietud por lo que se avecinaba lo mantenía alerta. Era una competencia encarnizada, y el terreno se había vuelto más peligroso de lo que había imaginado. Se sentó en su escritorio, rodeado de notas y artículos que había recopilado a lo largo de las últimas semanas. Cada hoja representaba no solo una instancia de conocimiento adquirido, sino un paso hacia un futuro que aún se tejía en la penumbra de la incertidumbre. Su mente corrió a 1000 por hora mientras repasaba las últimas estrategias que había definido para su proyecto. No podía permitirse que la duda se interpusiera nuevamente. Mientras escribía su propuesta detallada sobre las soluciones sostenibles para vehículos, cada palabra sonaba más fuerte que la anterior. Tenía que presentarla como una revelación, no solo como un proyecto más en el estante. Javier sabía que su desafío no era el diseño del laboratorio o la restauración de coches, sino presentar su visión de manera que se alineara con las tendencias del sector automotriz, ya afectadas por la presión ambiental. Se convirtió en su misión hacer visible lo invisible de su propuesta. En cuanto terminó de esbozar los conceptos básicos, Javier se dio cuenta de que podía aprovechar la relación con Ana para potenciar su plan. La conocía, sabía que tenía contactos con influencias poderosas en la industria. Se decidió a reunir todas sus fuerzas y se puso en contacto con ella. La llamada fue intensa, hablaron de sus sueños, dudas y, sobre todo, de cómo ejecutar su idea con la presión de que alguien como Ricardo pudiera intentar sabotearla. La voz de Ana, llena de energía, estimuló un nuevo enfoque. Le propuso organizar una pequeña reunión con algunos colegas influyentes del sector para probar la viabilidad de su idea. Javier sintió un torrente de determinación al asentir, sabía que debía elevar su voz. Sería su momento para resumir su trabajo arduo y forjar las alianzas necesarias. La fecha de la reunión se acercaba. Los preparativos se volvieron frenéticos. Javier practicó su discurso una y otra vez, estudiando gestos, tono y palabras. Sintió que cada repetición no solo fortalecía su propuesta, sino también su confianza. Comprendió que a medida que pulía sus habilidades de orador, desmontaba los fantasmas de inseguridad que lo acechaban. El día de la presentación, se vistió con un traje que le hacía sentir poderoso. En el trayecto al lugar, el ritmo de su corazón no era de miedo, sino de energía. Pensó en lo que le había dicho Ana sobre los poderosos del sector. En lugar de entrar a la reunión como un campo de batalla, decidió verlo como una oportunidad para transformar el espacio a su favor. Al abrir la puerta, se encontró con miradas curiosas y expectantes. Se tomó un momento para respirar hondo. Las palabras fluyeron con claridad, cada idea presentaba no solo el potencial de su proyecto, sino también el impacto que podría causar en la comunidad automotriz. La emoción en su voz se hizo contagiosa. Sin embargo, mientras él hablaba, no podía ignorar la sensación de que Ricardo lo observaba con una mirada penetrante desde el fondo de la sala. Su presencia le generó un escalofrío, recordó las advertencias de Ana sobre las dinámicas de la competencia. Sentía que, en cualquier momento,
Podría interrumpir y destrozar lo que había construido con tanto esfuerzo. La reunión se acercaba a su clímax, y Javier se armó de valor ante la inminente confrontación. Su último argumento estaba a punto de ser presentado cuando Ricardo finalmente se levantó de su asiento. Era el momento crítico. Las palabras de Javier reverberaban en su mente, entrelazándose con la determinación de no retroceder. Estamos en este momento por una razón. Es el tiempo de redefinir, no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, dijo Javier, mientras. Su corazón latía desbocado ante la inevitable confrontación. Ricardo lo miró fijamente y contestó con una sonrisa burlona, ¿de verdad crees que tu idea puede cambiar algo aquí? Javier sintió que cada duda regresaba. ¿Era ese el punto de quiebre que había estado esperando o simplemente un eco de sus peores temores? Sabía que debía responder, pero la lógica de su mente se embarullaba en un mar de incertidumbre. La tensión en el aire era palpable, y la interrupción se convirtió en una batalla psicológica. Javier debía actuar. Había llegado el momento de defender no solo su propuesta, sino la confianza en sí mismo que había diseñado con sudor y desvelo. El ambiente se tornó denso, y Javier sintió una oleada de determinación correr por sus venas. En lugar de dejarse paralizar por la burla de Ricardo, el honor de su sueño emergió con fuerza. Ricardo, sé que eres un jugador en este campo. Pero lo que he propuesto no solo está enfocado en mí, se trata de una transformación para todos los involucrados. En este mundo, restaurar vehículos no es solo un trabajo, es una forma de conectar historia y modernidad. Estoy aquí para demostrar que se puede hacer de manera sostenible, y juntos podemos impactar la industria, expresó, reafirmando su deseo de unidad frente a la adversidad. Mientras su voz resonaba, notó los rostros de los presentes cambiando, curiosidad y atención reemplazaron la incredulidad. Podía ver que algunos en el público empezaban a tomar notas, como si lo que decía tenía un peso que antes no habían reconocido. Javier sentía cómo su mensaje se diseminaba y la oportunidad de convencer crecía. Ricardo, con una apariencia más seria, se cruzó de brazos. ¿Y cómo planeas hacerlo? Necesitamos acciones, no palabras vacías, cuestionó, apretando el tono en un intento de desestimarlo. Claramente, puedo mostrarte el modelo de negocio que he diseñado. He hablado con expertos en sostenibilidad y mi propuesta incluye no solo la restauración de clásicos, sino también un modelo de adaptación que ahorrará costos y recursos, alineando nuestra pasión con las demandas actuales, replicó Javier, abriendo su computadora portátil y proyectando datos en la pantalla. Cada gráfico visual era un argumento en sí mismo, y podía ver cómo la duda empezaba a disiparse. A medida que avanzaba, Javier compartió historias de otros emprendedores que habían conseguido romper moldes y cómo la innovación les había permitido crear fuentes de ingresos sostenibles, adaptadas a los tiempos actuales. Aquel proceso no solo reestructuraba coches, se trataba de reconfigurar sueños y realidades. Con cada palabra, logró no solo ingresar lógica, sino una chispa que capturaba la pasión. La atmósfera cambió. Entre murmullos de aprobación, Javier se dio cuenta de que había logrado transportar su audiencia a un lugar donde la posibilidad prevalecía. La visión de su taller, como un epicentro de aprendizaje, comenzó a resonar con los demás. Cuando concluyó su presentación, la sala estalló en aplausos. Era un momento de validación radical que le demostró que la lucha interna había rendido frutos. Sin embargo, había un eco persistente en su mente, Ricardo todavía estaba ahí, y se daría cuenta de que la batalla no había terminado. Tras la reunión, Javier se acercó a su viejo amigo. Te agradezco por tu honestidad, Ricardo. Entiendo tus miedos. Pero creo que, con las alianzas correctas, no solo podemos soñar, sino centrar el foco en acción. Quiero que seas parte de esto. La muestra de respeto hacia la crítica lo sorprendió, y, aunque la mirada de Ricardo aún era reservada, no podía ocultar el viso de respeto ante la tenacidad de Javier.
Te creo, Javier. Pero déjame ser directo. Me costará creerte hasta que lo vea en acción. Sin embargo, la respuesta de Ricardo fue diferente a la que Javier había anticipado. Tal vez, a través de esa lucha, había hecho las paces con sus miedos y ahora empezaba a ver la luz a través del cambio. Aquel acto de vulnerabilidad y apertura no solo cerraba un ciclo, abría otro. La confianza, que antes era incierta, se había transformado en una creencia sólida en sí mismo y su propósito. Alfred, otro amigo del grupo, se acercó. Javier, estamos contigo, ¿cuándo comenzamos? Con esa pregunta flotando en el aire, Javier sintió un fuego nuevo arder. No solo había devuelto sus sueños a su vida, logró impregnar en otros la convicción necesaria para forjar el camino juntos. Mientras cerraba los pensamientos, no sintió la presión, sino una oportunidad. Era su nueva vida, y el destino le ofrecía el regalo de convertirse en un empresario exitoso, restaurador de sueños y constructor de puentes hacia el futuro. El camino apenas comenzaba, lleno de sorpresas y desafíos, pero ya no sentía miedo. Se atrevió a soñar en grande, porque finalmente se comprendió capaz de hacerlo. El taller de su abuelo había resurgido en sus manos, no solo como un legado, sino como sede de una revolución personal y profesional. Javier ya no era solo un mecánico, era un creador, un líder y, sobre todo, un soñador que se había atrevido a alcanzar su propia historia. Con su corazón brillante y la decisión firme, Javier se sintió por primera vez en la vida completamente realizado. La transformación se había concretado, y con ella, llegó el momento de llevar a cabo su visión con todos a su alrededor. Al pensarlo, se dio cuenta de una verdad universal: el verdadero cambio comienza cuando enfrentamos nuestras mayores dudas y gobernamos las decisiones de nuestras vidas. Ahora que puede ver la luz, es el momento de que usted también dé el siguiente paso en su propio viaje. Suscríbase inmediatamente a nuestro canal. No se pierda las próximas historias emotivas exclusivas que pueden cambiar su vida. Deje un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comente abajo sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de demostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.